¿Estamos ya? Bueno, buenos días a todos. Nos encontramos de nuevo en una nueva jornada de la sección de urbanismo del ICAM. Lo primero, disculpar a nuestro copresidente, a Francisco Alegría, porque ha tenido una incidencia con un avión en Canarias y no puede estar presente. Vamos a hacer una pequeña presentación. La materia de hoy, ya sabéis que como siempre intentamos tocar asuntos de cierta actualidad y de cierta relevancia también. Y pues no hay mejor momento después del evento que tuvisteis la semana pasada y los que sucesivamente vais teniendo y las noticias que abordar quizá más desde una perspectiva urbanística o medioambiental el fenómeno de la implantación de los centros de datos en España. Para ello, pues contamos con el formato que vamos a hacer. Es una primera introducción por parte de Begoña Villacís. Begoña Villacís es compañera, es abogada y ejecutiva española con una amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado. Es, como dijimos, abogada, licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, máster en Asesoría Fiscal y Derecho Tributario por la Universidad Pontificia de Comillas. Su carrera profesional empezó en el ámbito jurídico, donde durante más de una década ha asesorado a empresas en materia fiscal y mercantil. La segunda parte de su trayectoria, mucho más conocida y relevante públicamente, es que en 2015 da el salto al servicio público como concejal del Ayuntamiento de Madrid. Entre los años 2019 y 2023, además, ocupó, como todos sabemos, el cargo de vicealcaldesa de la ciudad de Madrid. Tras su paso por la administración pública, Begoña regresó al sector privado, donde actualmente, y por eso la tenemos hoy aquí, ejerce como directora ejecutiva de Spain DC, que es la Asociación Española de Centro de Datos, desde donde lidera la estrategia de crecimiento del ecosistema digital en España, enfocándose en la innovación, la atracción de la inversión y el necesario diálogo o colaboración público-privada para que España lidere esta oportunidad, como a continuación nos explicará. Posteriormente entraremos en un formato de mesa redonda, para lo cual, pues, para que nos ilustren y nos cuenten aspectos ya más técnicos de este tipo yo ya las definiría como infraestructuras. Por un lado, a Isidro Ramos, socio director de AEON Ingeniería. Isidro es ingeniero superior, máster en Ingeniería, experto en medio ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid. Me ahorro todas las cosas que él es a Me parece. continuación, porque si no nos llevamos la jornada. Es experto en contratos en tecnologías de la información y cuenta además con certificaciones técnicas de fabricantes muy relevantes de tecnología y es una verdadera autoridad desde hace muchísimos años en esto de los centros de datos. A continuación, Christian Lipperheide, que es el responsable de estrategia y desarrollo de negocio de PQC, también con muchos años de experiencia en industria de ingeniería y últimamente muy enfocado en proyectos internacionales de ingeniería y en proyectos de implantación, adaptación o renovación de data center. Y finalmente tenemos a Fernando Temprano, arquitecto, es el responsable de estrategia y crecimiento en AECOM, como he dicho, arquitecto de formación y tras haber dirigido múltiples proyectos por distintas regiones del mundo, en los últimos años está centrado en la consultoría para la implantación de datos. No me entretengo más, sin más preámbulos, Begoña, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues compañeros, yo aquí siempre me presento de la misma manera. Yo soy Begoña Villacís, la colegiada 74786 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, algo que me enorgullece mucho. Y yo no destacaría que he sido vicealcaldesa de Madrid, sino que promoví la glorieta del abogado de oficio y defendí la existencia de plazas para letrados a la entrada de las comisarías, algo que era fundamental. Defendí que los abogados pudiesen entrar en Madrid Central para asistir a detenidos y he defendido siempre a nuestra profesión como uno de los agentes esenciales de nuestro Estado de Derecho. Y por un Estado de Derecho trabajé y luché cuando era política y es lo mismo que sigo haciendo ahora mismo como directora de Spain DC. Porque uno defiende un modelo de país y sobre todo porque uno trabaja para un futuro. Y a mí me gustaría y me gusta pensar
que España va a poder competir en ese futuro, que va a ser un futuro digital. El futuro digital va a ser sí o sí. Y nosotros simplemente podemos estar representados como país o no estarlo. Es así de sencillo. Las cosas, yo siempre he sido muy de centro, pero hay cosas que se presentan blancas o negras. Y en este caso, tenemos un par de posibilidades simplemente. Queremos competir por una España digital, por ser una economía digital puntera, o no queremos competir. Y de todo eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de centros de datos. Yo sé que últimamente los centros de datos se están poniendo un poco de moda, pero a día de hoy no forman parte de la cultura general. Es decir, que si leen determinados periódicos económicos, periódicos más influyentes, periódicos seguramente leídos por ustedes, pero no por la gran mayoría de las personas, pues habrán oído hablar de centros de datos. Si salen ustedes a la calle y le preguntan al primero que pase qué es un centro de datos, probablemente no se lo sepa definir. Tener alguna intuición que tenga que ver con lo autoexplicativo que es el nombre, centro de datos, pero probablemente no sepan que sin un centro de datos detrás no podrían mandar un WhatsApp, no podrían mandar un Bizum, no podrían mandar un email, no podría hacer una videollamada, no podría buscar, no podría utilizar el navegador. Es decir, su vida no funcionaría tal y como la conocemos. Un centro de datos es lo que está detrás de Internet. Así de simple. ¿Es simplificar las cosas? Es simplificar las cosas. Y me lo van a permitir porque muchas veces nos enredamos y nos vamos a enredar, de hecho, les auguro mucho nivel en esta conversación y quería agradecer mucho a los ponentes que traemos a debatir. Tengo que decirles que son todos miembros de Spain DC, porque es verdad que lo que van a hablar es muy importante. Vamos a hablar de los retos que tenemos como país para poder avanzar en tecnología, para poder albergar cada vez más centros de datos de forma sostenible, pero creo que es importante que la sociedad entienda por qué es necesario que el sector exista. Yo siempre digo que pertenecemos a una generación que en el momento en que todo se vuelve tan sofisticado y tan complicado, utilizas las cosas, pero renuncias a entender por qué se producen. ¿Qué es lo que está detrás de que todo funcione? ¿Qué es lo que está detrás de que pueda utilizar una aplicación? ¿Qué es lo que está detrás de todo? Y lo que está detrás de todo son simplemente centros de datos. ¿Sabían ustedes que la inteligencia artificial generativa se produce en los centros de datos? La mayor parte de la gente no sabe esto. La mayor parte de la gente habla de inteligencia artificial, pero no habla de centros de datos. Y es de eso de lo que veníamos a hablar hoy. Esa divulgación es imprescindible porque necesitamos más centros de datos. Tenemos un sector potente, tenemos un país perfecto. Se dan muchas circunstancias, algunas aleatorias, hay que reconocerlo, pero algunas deliberadas. Tenemos las condiciones perfectas para ser el próximo hub, para realmente convertirnos en una potencia de los centros de datos. Es verdad que hemos llegado después, que hay países y ciudades que lo han hecho mucho mejor y que se han adelantado, Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París, seguramente les hablen de ellos. Nosotros hemos llegado después, pero hemos llegado después aprendiendo de los primeros. No somos de segunda generación, somos de última generación, que no es lo mismo. Los centros de datos en España son nativos sostenibles, se alimentan de energía renovable. Esto no lo sabe mucha gente. Los centros de datos en España prácticamente no consumen agua. No es cierto eso que le están contando de la botellita de agua de una consulta que le hacen a chat de inteligencia artificial. No es verdad. Simplemente porque los centros de datos de España sí que están avanzados. La sociedad civil y en concreto las empresas, los operadores, las ingenierías que están detrás de que cada centro de datos vea la luz, han hecho desde luego los deberes, siguen la estela europea con los mandamientos europeos de sostenibilidad, pero ahora necesitamos administraciones que realmente nos respondan, porque enfrentamos muchos desafíos. Algunos tienen que ver con el suelo, las demandas de un centro de datos son bastante altas, necesitamos parcelas grandes, necesitamos una conectividad muy alta, todo eso lo necesitamos. Necesitamos mejor definición del suelo en algunos sitios y urbanísticamente, y yo lo siento porque he sido vicealcaldesa de Madrid, pues somos dotacionales, en otros terciarios, en nuestras industrias, por ejemplo. La tramitación, no hace falta que se lo explique, es un verdadero reto, porque tenemos que enfrentar a administraciones locales, autonómicas, regionales, y hay 8.000 municipios en este país, se lo recuerdo.
Así que tenemos muchísimos retos y sobre todo una falta de ventanilla única y de política de país. Y como les decía, esto que estamos haciendo ahora y que vamos a hacer todos los que vamos a hablar, no tiene que ver nada, y aunque también parece una reivindicación sectorial, pero no lo es. Es una oportunidad de país que simplemente no podemos perder. Tenemos energía renovable, mucho más que otros países de Europa. Somos un nodo de comunicaciones. ¿Sabían ustedes que todo pasa por España? No porque seamos más guapos, sino porque es que estamos en el centro. Hay cables que vienen de Middle Beach o de Virginia Beach y que llegan a España y de África. Todo pasa por España. Eso es una suerte, pero se da la circunstancia de que estamos aquí. Y encima tenemos una red de fibra que es inigualable. Bueno, pues lo tenemos todo. La pregunta es, ¿nos lo creemos? ¿Queremos hacer algo con esto? Yo creo que el turismo está muy bien, yo siempre lo he defendido, creo que es una industria que hay que desde luego potenciar, pero ¿tenemos que quedarnos aquí necesariamente? ¿Vamos a dejar pasar este tren o vamos a conseguir que las cosas por una vez se hagan bien? Esta mañana yo decía, concluía un evento diciendo que la inteligencia artificial es una cosa que se inventan los americanos, replican los chinos, mientras que en España estamos a las 2 de la madrugada en una comunidad de vecinos en segunda votación. Eso simplemente no puede ocurrir. Necesitamos políticas públicas que estén a la altura. No tenemos un problema de energía en este país, no lo tenemos. Si hablan ustedes con todas las renovables, lo que le van a decir es que necesitan demanda. Tenemos un problema con la industria de este país. Llevamos décadas desindustrializándonos y para una vez que tenemos la oportunidad de industrializarnos, ¿la vamos a aprovechar? Pues espero que esa pregunta le sobrevuele cuando intervengan mis siguientes compañeros que le van a hablar de la pesadilla urbanística en la que se puede convertir construir la industria básica para desarrollar un centro de datos en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Ya, guau. Bueno, pues vamos al tomate que creo que hay bastante, ¿no? Yo la primera, un poco las conversaciones previas que he tenido con vosotros para preparar esta jornada, y yo creo que es sobre lo primero que nos que creo que nos ilustréis, porque cuando hablamos de centros de datos, hablamos de muchos tipos de centros de datos, ¿no? Y de alguna manera querría aterrizar, porque obviamente dependiendo un poco de las características y de su dimensión, pues obviamente su plantación en el territorio es más adecuada en unos sitios que en otros, ¿no? Entonces, yo oigo mucho, veo mucho estas definiciones o estos conceptos de hiperescalar, colocation. Ahora parece que hay una tendencia hacia el edge o hacia los modulares. Me gustaría un poco, somos abogados, no somos técnicos, se manejan muchos conceptos técnicos y un poco nos gustaría que nos aterrizaréis un poco de una manera resumida, porque tenemos mucho tomate que hablar, que nos contéis un poco, bueno, pues estas infraestructuras en función de esas características, un poco cómo nos las podéis definir para luego entrar a dónde se deberían o no implantar en el territorio. Vale, yo si me permitís, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer la definición de lo que es cada uno, luego el dónde se ubican, si queréis lo vais comentando vosotros. Vamos a ver. Cuando hablamos de hiperescalares, tradicionalmente se llamaban GAFAN, luego como cambian de nombre no es GAFAN, pero es Google, Amazon, Facebook, que ahora es Meta, Apple, Microsoft, o sea, digamos, el acrónimo que toque y alguno más que seguramente nos dejamos. Este tipo de compañías, estas enormes compañías tecnológicas, normalmente dan una serie de servicios de nube. Esos servicios de nube están alojados normalmente, yo digo, estoy generalizando, pero normalmente en 3 centros de datos más o menos próximos, 3 centros de datos para tener redundancia entre ellos, y son mega data centers. Estamos hablando hasta hace 2 años, luego veremos cómo todo esto cambia muy rápidamente, pero hasta hace 2 años aproximadamente era así, y eran estas zonas de disponibilidad. En España empieza a dispararse este tipo de demanda cuando hace 3 años aproximadamente empiezan a
a darse cuenta que empiezan a llegar los cables submarinos a España y entonces estos señores dicen, bueno, vamos a empezar a dar esas zonas de disponibilidad. Estamos hablando de unos datacenters enormes de 20, 30... recuerdo que Amazon hizo la cuenta y dijo, bueno, mejor me sale 30 megavatios, está bien. Ahora eso se nos queda pequeño. Pero entonces era, digamos, la estimación de lo que tenía que ser la nube. Hablamos, como digo, de estos hiperescala. Contemos 3 datacenters de 30 megavatios, era un poco el plan que había entonces, 3 datacenters de 30 megavatios aproximadamente por cada una de las siglas del GAFAN, nos salen unos cuantos datacenters. Claro, luego deciden, bueno, igual en vez de una zona de disponibilidad me interesa tener más. Y en la propia península ibérica, me estoy ciñendo un poco a España, pero creo que tiene sentido. Esos son los hiperescala. Bueno, hay otro tipo de servicios que son lo que llamamos las empresas de colocation. La empresa de colocation lo que hace es que tiene un centro de datos y, ellos llaman, esto es un hotel, y ese hotel viene el que sea con incluso sus armarios, sus equipos o lo que quieran. Es decir, son un hotel. En España hasta hace unos años teníamos 3, 4 empresas de colocation, cada uno de los cuales tenía un centro de datos no muy grande y vacío. Eso era la situación hace unos años. Lógicamente, cuando estos GAFAN, de los primeros que hemos hablado, empiezan a desembarcar en España, lo primero que hacen es, oye, no voy a montarme todas estas zonas de disponibilidad, me voy a los colocation y empiezo a ocupar los colocation. Ahí llega el crecimiento de las empresas de colocation, que como digo son hoteles de data center. Si me apuran, ni siquiera entran mucho en la tecnología ni de los servidores ni de nada de lo que hay dentro. No, o sea, ellos son, digamos, un activo inmobiliario que tiene unos componentes importantes, que son la conectividad y sobre todo la criticidad, que es un poco lo que hace diferente ese activo con respecto a otros. Y de eso ya hablaremos. Y por último están los datacenters empresariales, o llamemos empresarial al que pudiera tener el Colegio de Abogados, si es el caso, que puede tenerlo in situ, que es el data center tradicional que todos conocemos, que tienes en tu propia casa, o en muchas ocasiones han dicho, bueno, pues nos vamos, decían, a la nube. Realmente no se iban a la nube, se iban al colocation. Y luego del colocation volvían a su centro o no. Pero quiero decir que ese centro de datos era la estructura que teníamos hasta ahora. Luego da un salto del que, si queréis, hablamos luego. ¿Queréis comentar dónde va cada uno de estos centros de datos por ubicación? Lo digo porque Sí. luego damos el otro salto. ¿Qué es lo que ha Sí, pasado después? Sí. Bueno, lo primero es que efectivamente los centros de datos empiezan a tener un crecimiento exponencial que viene dado por el uso de la propia sociedad, ¿no? Directamente hay una necesidad de ampliar que todos somos conscientes de detectar en el día a día. Hacer una transferencia, mover datos durante la noche, tú no eres consciente, se están moviendo los datos, ¿vale? Eso hace que lo que antes eran 30 megavatios, a mí me gustaría quizá, por poner un poco en contexto de que hablamos también con un dato económico, aproximadamente 30 megavatios, aproximadamente, estamos hablando, le ponemos un cero más, ese es el coste del proyecto, aproximadamente. O sea, son 300 millones de proyectos. En los data centers se mueven unas cantidades muy importantes. A partir de ahí, hay, como estamos diciendo, hiperescalares que necesitan hectáreas y poder poner ahí todos los edificios, incluso duplicándolos. Nosotros ahora tenemos algunos proyectos en los que llegamos triplicados, incluso a 1 giga. Estamos hablando de 1000 megavatios, ¿no? Y luego, en cambio, los colocation obviamente pueden estar mucho más centrados, más cercanos a las ciudades. Seguramente suelo ya urbano, suelo ya calificado, con un uso definido, y hay que ver luego las compatibilidades, por supuesto, todos los temas de estudios ambientales que también van a impactar y este tipo de cosas, pero un poco, digamos, la relación, como estabas comentando, Isidro, en cuanto a ubicación, es los hiperescalares suelen estar fuera, en terreno normalmente incluso que pueda ser recalificado con distintas herramientas que luego podremos comentar. Los colocation suelen ser suelo urbano ya consolidado
Y luego, luego tenemos los edge, tenemos los que ya participan dentro de los edificios, que ya a nivel urbanístico lo único que hay que tener es en cuenta consideraciones a nivel de fuego, ya cosas técnicas, pero realmente en cuanto a compatibilidad de usos no suele haber problemas, ¿no? Ya estás dentro de un edificio existente, ¿no? Exacto. Es y acaso el toque de el colocation con las comunicaciones. Por eso lo que tú Exacto. comentas porque es donde se produce la gran interconexión. Entonces ahí llegan todos los operadores y uno de los negocios importantes, a veces más que el propio armario, es la interconexión. Sí, bueno, lo que era el antiguo cuarto de escobas, que era cuando se empezaba, esos son los primeros data centers, que eran los corporativos, la mayoría eran de bancos para poder hacer las transferencias y que llegasen las nóminas. Gracias luego también a toda la ingeniería que lleva detrás, cuando hubo el gran apagón, a todo el mundo le llegó las transferencias porque estuvieron funcionando, gracias a toda la labor de ingeniería que tiene detrás, para que no se caigan. Pero todas esas capilaridades que hay, claro, vas del grande y te vas metiendo en red malladas. Luego ya, pues por meter una cuña normativa, esos grandes pues tienen muchos usos, incluso podemos hablar de ruidos y demás, vas decreciendo ya la potencia para poder llegar, por ejemplo, a no tener que usar una recuperación de ruido, que es a partir de 540 kilovatios, o sea, eso ya es meternos ya en potencias, pero lo has definido fantásticamente, pero tienes mucha experiencia en ello. No, pero a ver, pero es interesante ver la evolución, porque la evolución nos va a determinar muchas cosas. O sea, antes estábamos hablando estos hiperescala de 30 megavatios, que ahora, como dice Fernando, de 30 no, o sea, son 300, y casi te parecen poco. Pero es verdad que en ese salto se han ido produciendo cosas. Una de ellas es que ese esquema del que hemos hablado, de repente, ¿os acordáis del metaverso? O sea, hablamos del metaverso. El metaverso no sé si está vivo o muerto, no lo sé. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que de repente llega la inteligencia artificial y la adopción es brutal. Entonces, o sea, ¿sabéis esas curvas, ¿no? Cuando van la adopción de la tecnología, y hay algunas que van a toda velocidad. Pues la inteligencia artificial fue a tal velocidad que se cargó todo lo que había en medio. Es decir, las otras ya se nos han olvidado. Hasta el coche autónomo. No, pero eso vendrá después de la inteligencia artificial. Vale, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde entramos, ahí es donde la matan. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita, según nos dice, y parece claro, como pasa en todo el mundo, nos creemos que es así. Necesita toda la energía que quieras, que tengas. Te vas a Estados Unidos y dices, claro, ellos montarían ahí toda su inteligencia artificial. Fijaros que antes de ayer dijo Trump lo de toda la energía y no sé qué. ¿Por qué? Porque resulta que es que tienen problemas y tienen problemas de energía y tienen problemas de conexión. Porque al final, por unas cosas o por otras, ese problema, nosotros siempre pensamos la excepcionalidad hispánica, ¿no? Y decimos, joder, es que nosotros lo hacemos mal. No os creáis. O sea, en los demás sitios también. Entonces, como les falta esa energía, buscan distintas estrategias, que ya hablaremos de algunas, innombrables, pero que existen. Pero fundamentalmente por ese problema. Es decir, ese problema que vamos a ver y del que vamos a hablar, que tenemos aquí, pensemos que lo tienen en otros sitios. Lo que pasa es que aquí podemos tener ese problema, pero tenemos maneras de resolverlo. Y además, si te pones a mirar países, contra este no está mal. Vale, pero a lo que iba de la potencia, la potencia se dispara. En el momento que se dispara la potencia, empiezas a crear problemas de otra naturaleza. Tú antes comentabas renovables, tienes toda la razón. Tenemos una generación renovable brutal. La generación renovable necesita consumo. Nuestro consumo hoy es el mismo que en el año 2005. Llevamos 20 años sin subir el consumo. ¿Por qué no subimos? Porque no tenemos industria. Nos viene esta industria maravillosa. Pero aquí hay un problema también de que esto ya es otro debate, es de saber usar la energía síncrona, que la sabemos, y la síncrona, que son las renovables, la síncrona, los fósiles, no la sabemos gestionar, y se ha visto. Estoy de acuerdo y de eso tenemos que hablar, la gestión de la red. Eso es importantísimo. Lo que pasa es que es controvertido. Es muy controvertido. Pero habéis dicho una cosa importante y a mí no me toca participar, pero me interesa que le quede claro a todo el mundo. Porque es verdad que hay otros países que tienen problemas de energía. En España, y seguro que vais a estar todos de acuerdo conmigo, no tenemos un problema de generación de energía.
Tenemos un transporte Tenemos un problema de problema de transporte. demanda de energía. Y- Es decir, si tú te reúnes con todas las asociaciones que defienden energías renovables, llámese eólica, fotovoltaica, con todas nos dicen lo mismo, necesitamos demanda. Si uno estudia lo que ha pasado, que no podemos llegar a conclusiones todavía, pero todo apunta a un pico de generación, no de demanda. Con lo cual, a lo que todo el mundo está llegando a la conclusión, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que una demanda que sea predecible, que sea sostenible en el tiempo, que sea continua, sería algo que podría matizar, equilibrar la balanza y desde luego funcionaría. Todas las renovables están acudiendo a los centros de datos como respuesta al problema energético de España, que no es un problema, insisto, de falta de energía, sino de oferta de energía que no somos capaces de canalizar. Es un matiz, pero, Begoña, es que el tema es bastante obstruso. Sí, Es sí. decir, estoy completamente de acuerdo. Tenemos una generación renovable tremenda, pero lo del apagón, sea por ese motivo o no, viene por otra cosa, que es la famosa inercia, la famosa estabilidad del sistema. La famosa estabilidad del sistema te obliga a tener algo que para poder aprovechar esto necesitas esto. Eso es. Y si no lo tienes, el problema es cuando decimos no lo tenemos. No, no hay problema, con renovables solo nos vale. No, esa es la lección de que nos ha dado, por desgracia, este tema. Y fíjate que decíamos, fijaros que este problema, todos, sin excepción, los ingenieros eléctricos del mundo, posiblemente todos los ingenieros, incluso los no eléctricos del mundo, incluso los líderes mundiales, nos están poniendo, mirando, a ver qué demonios ha pasado aquí. Y aquí yo creo que requiere algún tipo de respuesta, de decir, vale, tenemos renovables, somos muy buenos en renovables, somos buenísimos. Lo digo porque no es solamente estos señores que generan, sino incluso todas las empresas alrededor de este sector son empresas de primera división que exportan en todo el mundo y son maravillosas. Es decir, nadie está en contra de la renovable. Lo que pasa que parece que queremos poner enfrentado la renovable con otras energías. ¿Y digo el taco o no lo digo? No. No. Bueno, pues hay otras energías. Entonces, el problema está ahí. Es decir, en que eso hay que equilibrarlo. Y eso es un tema importante, pero estamos con capacidad de hacerlo. Es decir, yo creo que este apartado creo que puede ser. ¿Tenemos energía? La tenemos. ¿Tenemos capacidad de tener una red fiable? La tenemos. Pero no es. Bueno, Pero no no hay es. voluntad política. Adelante. A mí lo que me gustaría aportar aquí, Isidro, es que los data centers, los centros de datos, en el fondo, son un elemento, si quieres, industrial, es una infraestructura crítica, todos lo Hombre. sabemos, pero el consumo es estable. Eso es. Evitamos los picos de consumo. Entonces, nosotros al final, lo que tenemos, un data center no deja de ser un elemento que tiene que tener tiene que enfriar sus tripas, digamos, para que no haya una bajada en el nivel del desarrollo de los chips, ¿vale? Por explicarlo un poco de forma sencilla, porque luego además estábamos comentando antes que la tecnología va avanzando no solo cada año, sino que incluso a mitad de desarrollo de un proyecto puedes cambiar de enfriamiento por aire a enfriamiento por agua. O sea, la tecnología, además, son normalmente clientes que tienen lo que llamamos bases de diseño internacionales. Entonces se van importando los diseños que tienen en otros países para que puedan funcionar también de forma, digamos, estándar en otros países, incluido España, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es, normalmente el impacto en lo que es la red, obviamente son edificios que tienen mucho consumo energético, eso está claro, pero es estable comparado con otro tipo de industrias. Todo es matizable, lo sé, pero no impacta, los centros de datos no impactan, además, todos al revés. Lo que están implicando los centros de datos es una inversión por parte de los desarrolladores brutal en la mejora de las infraestructuras. O sea, eso está pasando así. Cada centro de datos con un tamaño relativamente grande, a partir de 35 megavatios, estamos incluyendo las propias subestaciones dentro de nuestra propia parcela. Ya no hablo de los campus. Estamos mejorando la red hasta las subestaciones principales. Es decir, yo creo que hay un esfuerzo compartido, no solo por no alterar el funcionamiento de la red, sino de verdad por Mejorarlo. mejorarlo.
Voy a decir solo una cosa antes de callarme, porque he puesto un momento, pero como soy abogada y sé lo que pueden estar pensando mis compañeros, hay una cosa que diferencia este sector de otros, y es que hay sectores o hay empresas que ven una oportunidad en un país y tradicionalmente en España hemos sucumbido mucho a ofrecerlo barato y hemos recibido muchas veces intereses que luego a nuestro país no le interesaban a largo plazo. Sin embargo, este es un sector que hace exactamente lo contrario. Es decir, si alguien invierte en tu país, si alguien invierte en un data center, si decide hacer esa inversión, no va a ser una inversión de 1 año, ni 2 años, ni 3 años. Son inversiones que son a largo plazo. O sea, con lo cual no es un país que esté rentabilizando a corto, sino que está invirtiendo a largo. Todo lo que sea inversión a largo es algo que favorece a nuestro país. Eso es así. Y luego hay otra segunda derivada y es algo que yo creo que distingue a la industria con respecto a otras. Yo creo que el día del apagón nos puso frente al espejo como país y nos dimos cuenta de lo vulnerables que éramos. Y hay pocos, y en ese momento hay muchas empresas que mirando qué hacían en el Mercadona se preguntaron, oye, por qué yo no había pensado en esto? ¿Quién se había pensado en esto? Esta industria. Esta industria tiene protocolos que se preparan para contingencia cero todos los meses. Es decir, que el apagón, y no porque seamos especialmente agoreros, es una situación para la que un centro de datos se prepara casi con una cadencia mensual. Así de preparada está esta industria. O sea, esto lo declara como un sector de futuro absolutamente visionario y vanguardista. Podríamos decir que somos el Mercadona de la industria perfectamente, sin ánimo a equivocarnos, porque los data centers no fallaron. Cuando dicen que las operaciones, que determinadas cosas siguieron funcionando y podían perfectamente haber caído, los data centers estaban detrás de todos ellos porque los grupos electrógenos que se activaron en el momento de la caída de electricidad es algo que simplemente pues no ocurre. Así que Ahí el estándar con el que se construye un data center, que son los de Uptime Institute, son los que se suelen mirar, bueno, los que se miran, ese estándar se mira que siempre está alimentado por grupos electrógenos, no cuenta con la red, en absoluto. ¿Qué pasa? Que la red es mucho más barata que estar quemando diésel, pero se mira siempre que tenga, y el mínimo del tier son 12 horas, si no me equivoco, el mínimo. Hay gente que tiene, que yo sé, que puede estar 2 semanas funcionando sin que nadie entre en sus perímetros. Sí. Sí. A mí, Sí, a lo que- mí me parece que, a ver, en todas las industrias es igual, ¿no? Sí. Pero en esta más están los clientes ofertando un servicio y ese servicio debe ser ininterrumpido. Ujú. De ahí y en este más todavía, ¿no? De ahí todas las medidas que se tienen que tomar y que hacen que los data centers, no solo que los hagamos, entre comillas, de 3 en 3, los que son hiperescalares, pero todas las medidas de seguridad para que tengan ese funcionamiento adecuado y que no varíe la temperatura, que por supuesto la humedad, que toda la ventilación funcione perfecta, que si se va la luz tengamos los grupos funcionando. Grupos electrógenos que tienen el tamaño de una locomotora de tren, valen 4 millones de euros cada uno y a lo mejor un data center puede tener 10 o 12. Bueno, pero O sea, y te tardan falta un año en pedirse te para hacer la falta un obra. paso previo del apagón hasta que el grupo arranca. Ahí necesitas los SAIs, los UPS, Sistema de Alimentación Interrumpida. Eso O es. sea, me refiero que va y en la climatología, todo, o sea, el clima. Quiero decir que la importancia también de un cliente, digamos, muy enfocado en ese servicio. Y yo creo que en España, en los años anteriores también a esta evolución última, se han hecho proyectos muy buenos, seguramente cargados de menos datos, menos necesidad de crecimiento. Ahora mismo incluso los colocation están creciendo de forma brutal. En Madrid tenemos muchísimos en suelo urbano creciendo, ¿no? Y yo creo que todos los clientes tienen ese foco en cuidar un producto, no ir a lo barato, como estamos diciendo, sino cuidar la máxima calidad de ese servicio. Fíjate que ese tema, o sea, efectivamente, es la fuente principal de suministro, que es lo que decimos. Y fijaros que cuando el centro de datos empieza a crecer mucho, empiezas a pensar, bueno, espera, ¿cómo voy a montar yo todos estos grupos electrógenos si eso es muy sucio y eso es muy no sé qué? ¿Dónde tenemos- los voy a montar? También. explicar por qué es sucio, porque vamos sobre... No, a ver, porque o sea, nosotros somos súper sostenibles y esto de quemar gasoil no está bien. Aunque vamos a tener que... A ver, empecemos por el principio. Los centros de datos se alimentan 100% de energía sostenible porque ese es el mandato europeo, Sí. pero si falla la electricidad,
disponemos de grupos heterogéneos que sí, en ese caso, tienen que buscar una alternativa a la electricidad que es gas. Exacto, pero tú tienes en la cabeza, como de alguna manera lo hemos tenido todos en la cabeza, Eso. una red buenísima con una fiabilidad 99,92, que era una red fantástica. Pero cuidado con lo que se nos viene, porque a lo mejor lo que se nos viene es una red más inestable. Y no digo solamente en España, es decir, quiero decir, el fenómeno es mundial. Es decir, está todo el mundo con este tema de que cómo mantengo ese equilibrio, porque a lo mejor lo que antes pensaba que era una red súper fiable, ya no lo es. Entonces, si la red ya no es fiable, esos grupos que hasta ahora, las pruebas que hacíamos, pero pocas veces, e Mantenimiento. incluso decíamos, ¿cuánto tiempo van a funcionar? 10 minutos, vamos, como mucho. Y ahora resulta que han estado hace poco unas cuantas horas. Como eso sea más normal. Por eso la obsesión en decir, a ver, es que es importante que peleemos por una red estable. Necesitamos una red limpia, por supuesto, pero necesitamos una red estable y eso es importante también. Y creo que es una reivindicación que hay que hacer, porque la necesitamos también en este sector. Es un poco... Vamos, es que si no nos Vale. llevamos toda No, pero mira, de aquí se puede hablar de temas de urbanística. No, a eso quería yo ir, porque o sea, creo que nos ha quedado bastante claro el carácter de infraestructura esencial y la oportunidad que tenemos para Yo si pudiese hablar con los integrarlas. abogados que acaban de salir, que acaban de licenciarse y que tienen que hacer, A eso yo iba. les O sea, diría, yo dirigiros al sector. os quería preguntar, porque es algo endémico cuando estamos hablando de permitting, ¿no? En términos generales, o de tramitaciones desde el punto de vista urbanístico, que nos permitan la implantación, pues es endémico. Evidentemente, la queja generalizada es que los plazos son insoportables de tramitación de este tipo de instrumentos. Me imagino que estaréis sufriendo también este tema y además me imagino que para vosotros será especialmente crítico cuando hablamos de tecnología, porque probablemente lo que os hayan autorizado hoy se corresponde con un proyecto que probablemente haya sido superado ya tecnológicamente y nada más empezar a construirlo ya estáis haciendo cambios. Entonces, sí que me gustaría conocer cómo estáis viviendo este tema, dando además una noticia positiva, porque parece que, desde luego, lo que asistimos, no sé si lo consiguen o no lo consiguen, es a una carrera, por lo menos de las administraciones públicas autonómicas, en de alguna manera tratar de facilitaros o de facilitar la implantación en sus territorios de este tipo de infraestructuras. No, digo que no sé si lo Sí. consigue, es la parte positiva, pero preguntaros cómo estáis viviendo, sufriendo, Bueno. probablemente el retraso. Desde el punto de vista de en- ingeniería, bien. O sea, quiero decir, nos viene bien hacer el proyecto 3 veces, es fantástico. O sea, es un plazo que nos encanta. Es decir, tú cuando arrancas el proyecto, o sea, a ver, todo esto se basa en lo siguiente. Cuando vas a hacer un diseño de un centro de datos, miras lo que hay dentro. Lo que hay dentro son los armarios con sus servidores. Claro, tú tienes la tecnología de ese momento. El número de servidores te determina el número de servidores y la potencia de los servidores en un armario te determina la densidad por armario, que es clave tanto desde el punto de vista eléctrico como desde el punto de vista de refrigeración. Entonces, tú cuando arrancas el proyecto hace unos años, cuando estás pidiendo permisos o lo que, tienes una densidad. Unos años después, cuando estás en mitad del proyecto, oye, ¿qué hay que hacer la ingeniería de detalle? Pues igual cuando llega esa ingeniería de detalle justo antes de construir, a lo mejor ha cambiado. Y de hecho, fijaros que teóricamente un hiperescala cambia de servidores cada 2 años. O sea, y fíjate que hablamos de megavatios. Cada 2 años les interesa. ¿Por qué? Porque la madre de todas las batallas de la eficiencia en el centro de datos es el servidor. Es decir, si tú tienes un servidor que es capaz de procesar más rápido y es capaz de procesar más con menos energía, ahorras un montón de energía. Ahí es donde está la clave. Luego nosotros nos matamos, tal, y la eficiencia del SAI, y la eficiencia de la refrigeración y no sé qué. Al lado de la eficiencia IT es una broma. ¿Entendéis? Entonces, por eso tenemos que hacer el proyecto varias veces. Y ahí eso, por ejemplo, dices, cada 24 meses empieza un proyecto, haces un análisis del terreno, due diligence técnica, conocer todo bien en profundidad, nada de superfluos, porque claro, vienen superfluos y luego te dejas 1000 cosas. Inundabilidades, temperaturas, usos históricos del terreno, etc. No voy a entrar. Test fit. Esto suena fatal en el sector, pero se dice así. Pones la caja de zapatos, el core and shell, en el terreno. Empezamos tramitaciones. Proyecto básico. Licencia medioambiental. Entre 12,
entre 8 y 15 meses. Luego, eso es medioambiental. Aquí vamos ya a la administración pública normal. El más rápido es el PIGA aragonés con 9 meses en total, que son pioneros. La Comunidad de Madrid con los PAE o los PAR en función de, pero bueno, artículos de 2024 que se está quedando un poco obsoleto, de 2001 totalmente obsoleto, pero bueno, sirven y es un mecanismo y hay interés. Y los demás desconozco ahí. Ya nos estamos aumentando a 24, 36 meses. Hay un ejemplo. Tú tienes el cartel, me voy a Cáceres, por poner un ejemplo. Quiero dormir hoy en un hotel. Llegas, hotel. Y dices, llegas ahí a la puerta y le dices, oye, que me quiero alojar. No, es que hasta dentro de 36 meses no lo voy a tener. Ya ves, si me quiero alojar hoy. Pues no se puede. Pues este es el problema que tenemos con a nivel administrativo. Todos los pasos que hay que seguir, que obviamente la ley siempre ha ido por detrás. Existen vacíos legales, pero no vacíos de derecho. Entonces, que se vaya haciendo la ley acorde a algo que es muy exacto y hay que ser muy precisos, que es el centro de datos. Entonces, eso tenemos que ir a avanzar juntos. De ahí la asociación, que Begoña está ahí dándole que te pego a la administración, para que encaminar esto. Porque ahora mismo estamos un poco desnudos a la hora mí de me tramitación. parece, sí, a mí, Cristian, me parece que hemos comentado que precisamente lo que se valora de Aragón es la flexibilidad y la rapidez en el ser sensible a una necesidad que aparece de repente, ¿no? Yo creo que insisto un poco también en el tema de diferencial del cliente que viene. Estamos hablando de gente, empresas que vienen de fuera de España y que no entienden cuáles son los procesos urbanísticos que tenemos aquí en España, ¿no? Empezamos los proyectos y los arquitectos nosotros tenemos arquitectura e ingeniería, somos cada vez menos arquitectos. Yo no he venido de negro ni he venido en un SAP descapotable, decíamos antes, ¿no? Bueno, cada vez somos menos arquitectos y más ingenieros. Empezamos los proyectos con una matriz casi de riesgos. ¿Qué respuesta tengo yo para decirle a un cliente cuánto tiempo va a tardar, cuánto va a costar, cuándo tengo electricidad? Certezas para una inversión multimillonaria, ¿no? Yo creo que ahí la agilidad que ha tenido en este caso el proceso PIGA y que en otras regiones se están preguntando para poder implantar algo similar. Yo creo que eso es lo que se echa en falta y yo creo que es hacia donde deberíamos de ir. No solo seguramente en data centers, sino para otro tipo de grandes proyectos que Territorial, atraen administrativo. inversión. Pero en concreto en este sector, sobre todo, insisto, porque al final necesitas tener herramientas que pongan en la misma línea a distintos rangos de la administración. Tú necesitas administración local. Cuando hablamos de un campus, hablamos de un PIGA, que es los proyectos de interés general. La cosa ya salta del municipio, salta a la comunidad autónoma, pero tú puedes tener impactos ahí con la Confederación Hidrográfica, con carreteras estatales. Bueno, pero Al eso lo final, miramos en la DUE siempre y nosotros nos avanzamos en ese aspecto. También venimos a hablar de nuestro libro. El que haga campos de fútbol, que defienda el campo de fútbol. Yo defiendo el data center que, vamos, o sea, mi jefe Isidro llevan desde 2002 ahí peleándose sí. para hacerlos. Pero claro, estamos hablando ahora de megavatios, que hace 5 años 5 megavatios era una locura y ahora decimos que 1 giga. Nos ha tocado, 1000. nos ha tocado incluso cierta labor didáctica en algunos sitios Sí. donde ¿qué normativa aplica? El Código Técnico de la Edificación, esto es suelo industrial, es un edificio industrial, aplica el reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales. Eso se lo vamos a preguntar a ellos. O sea, hemos tenido ocasiones en las que hemos tenido que hablar con los técnicos municipales, en los Sí. proyectos pequeños, obviamente, para intentar guiarles porque bueno, pues es complejo. En otros casos, yo creo que lo que sí que valoro y yo creo que, insisto, esta flexibilidad y esta agilidad en tomar medidas, en crear equipos específicamente para trabajar, en este caso con los PIGAs, el poder alinear intereses en cuanto a los plazos para poder dar esas certidumbres a los inversores, ¿no? Por supuesto, los temas medioambientales tienen que ir cumpliendo y nosotros estamos a la vez y les pedimos a todos hacer un esfuerzo para que haya una integración paisajística. No solo los data centers son un campus, sino que además tienes que hacer lo que llamamos también un proyecto fuera del PIGA para llevar todas las conexiones
y por tanto hay un impacto no solo en una parcela concreta o en un grupo de parcelas, de hectáreas, sino que llegas hasta donde esté, bueno, pues o bien la toma de saneamiento o la fibra Sí, sí. o la red de fibra, ¿no? Y más cosas de las que tenemos que hablar, porque ese es otro de los temas. Es decir, vamos a hablar de impacto ambiental y todas estas cosas, y son, bueno, una serie de estudios que atacan determinadas. Ese es el siguiente tema que quiero Ah, tratar. joder, pues perdóname. Antes No, voy ya a no. decir una cosa. Sí me interesa un poco desde la asociación, seguramente el contacto, o sea, cómo perciben las administraciones este tipo de proyectos y si efectivamente están siendo receptivas para generar, por ejemplo, creo que en Madrid, no sé cómo funcionará o no, pero hay una oficina específica supuestamente para impulsar la implantación de los data centers, ¿no? Bueno, A ver. contando con que Madrid ya Ujú. entiendo que tiene en torno al 50% de Madrid la capacidad tiene un instalada, hotel y personal. 54% Sí. de la capacidad instalada. A ver, Madrid tiene la capacidad instalada no por un buen funcionamiento de las administraciones públicas, que también son de las que nos ven con mejores ojos, sino porque es un asentamiento urbano. Y los asentamientos urbanos requieren de servicios. También tienen más alcantarillas, también tienen, no os lo voy a descubrir, más farolas. Entonces, si la población que vive en Madrid y las empresas que viven en Madrid son más intensivos en el uso de tecnologías, pues lógicamente van a requerir los servicios de los data centers, que son los que se las proveen. Antes estaban hablando del PIGA. Yo no sé hasta qué punto todo el mundo es consciente de lo que es realmente un PIGA, pero la mejor definición es que en Silicon Valley se ha escuchado la palabra Aragón. Bueno, y fue a Zaragoza, Silicon Valley, a un Silicon evento. Valley, lo de Teruel existe era una realidad. Y en Silicon Valley está la palabra Aragón y la palabra PIGA. ¿Cómo un sitio pasa a no existir a convertirse, a estar dentro de lo que es un despacho donde está la élite mundial? Con una buena política, con una buena orientación política, por eso yo lo utilizo como ejemplo de uso. Es simplemente convertir, o sea, entender en un momento dado que una administración pública se puede comportar con la eficacia de una empresa privada y entender que había un instrumento que si un data center o una industria, por ejemplo, como un data center venía, no se tenía que enfrentar a toda una muralla que realmente está desactualizada. En derecho siempre aprendemos primero de derecho que el derecho va por detrás de la sociedad. Conforme las sociedades se vuelven más sofisticadas y evolucionan más rápido, esa sincronía se va definitivamente rompiendo. Hay una brecha enorme y cada vez va a ser mayor entre lo rápido que evoluciona la sociedad, entre lo rápido que evoluciona la tecnología y entre lo rápido que puede llegar a evolucionar el derecho. Y aquí en Aragón se les ocurre la felicidad de tratar de sincronizarse y decir, o sea, no tiene sentido lo que están contando, no tiene sentido que tengan que hacer 3 estudios, ¿no? Y que de repente te encuentres con un municipio que tenga 20 habitantes que dicen cualquier cosa o que el técnico simplemente se ha puesto malo y entonces no va a estar en un año. Y hay una inversión de 1.000 millones de euros dependiendo de alguien que se ha puesto, que eso yo lo he vivido en la administración. Y que luego llega al ámbito, no, dicen, es que no lo vamos a mirar desde el punto de vista de la administración, lo vamos a mirar desde el punto de vista del proyecto que le interesa a mi territorio. Y se crea un instrumento un instrumento integral que es el PIGA, se observa desde arriba el interés para todos y es muchísimo más ágil. Por eso Aragón, que era un sitio inexistente, a día de hoy ocupa el 3er puesto de España y está llamado a ser el 2.º en breve. Y en Europa se está hablando de Aragón. Madrid es un tractor en sí mismo, porque como decíamos antes, es un asentamiento urbano. Es verdad que el trato es bueno y es considerado, pero nosotros pediríamos que la legislación fuese en concordancia. Es decir, todavía tenemos que mejorar en cosas, pero aún así debo reconocer que está funcionando bien. ¿Qué pediríamos? Yo creo que el problema ya no es tanto a nivel autonómico, que es verdad que hay una cierta subasta, ¿no? Quieren, en Cataluña, por ejemplo, están tratando de hacer un instrumento parecido al PIGA y de hecho fueron los primeros, tengo que reconocerlo, que se reunieron con nosotros. Es decir, se están poniendo las pilas. Creemos que es la administración estatal la que tiene que hacer los deberes. El principal problema que veo yo es que funcionan como departamentos estancos. Tú no puedes tener digitalización por un lado y transición energética por otro. No puedes. Porque digitalización exige transición energética. Es lo mismo. Tú no puedes hablar de digitalización, no tiene sentido, es como un cascarón sin huevo. No puedes hablar de la digitalización si no incorporas la energía. Os voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el apagón.
el día del apagón nosotros dimos un mensaje de tranquilidad, porque los data centers respondieron, por lo que os he contado de los grupos electrógenos. Con lo cual, cuando nada funcionaba, nosotros respondimos, gracias a los grupos electrógenos y los protocolos a los que ha hecho referencia Cristian. 3 días después nos encontramos con una nueva normativa que dicen, ah, sí, pues a partir de ahora los grupos electrógenos que tenéis van a tener un nuevo requisito medioambiental, que como antes han dicho es 1 año y medio más. O sea, damos un mensaje de tranquilidad porque teníamos grupos electrógenos y 3 días después nos imponen otro permiso medioambiental por los grupos electrógenos. Y una semana después nos llaman de la CNMC para preguntarnos si podemos ser demanda flexible. Demanda flexible es básicamente que un centro de datos que voluntariamente se acepta, te puedes desconectar unos minutos a petición de la red, te puedes desconectar unos minutos y vivir de tus grupos electrógenos, porque esa es una manera de estabilizar la red, por resumirlo, ¿no? Así que en el espacio de una semana y media ocurre un apagón, que es algo que supuestamente no debe ocurrir. Nosotros respondemos con grupos electrógenos, nos imponen una penalización a los grupos electrógenos y una semana después nos dicen que utilicemos nuestros grupos electrógenos para ayudar a la red. Ese es el problema de cuando funcionas con departamentos estancos y no observas la oportunidad de su país en su conjunto. Yo diría que ese es el gran problema y la respuesta sería un PIGA nacional. Un PIGA nacional que no fuese autonómico local, sino estatal autonómico local. Estatal autonómico local que incluyese energética y digital. Todo en global, que se dejen de mirar las cosas como esta es mi competencia o esta es la tuya, sino cuál es el proyecto, le interesa a mi país, vamos a sacar adelante. Y funcionásemos con grupos de trabajo, que es como trabajan las empresas privadas en este país. Pero si me permites una cosa que me parece, tecnológicamente hay que ver una cosa. Fijaros que un centro de datos es una caja que le entra energía, hace una serie de cosas y sale calor. El calor. Y cada vez un calor de mayor grado con los nuevos sistemas. Fijaros que el 50% del consumo energético, esto que queremos descarbonizar, es la climatización, en general la calefacción y el aire acondicionado, que podríamos tener a través de, es decir, podríamos tener de una manera mucho más eficiente a través de el aprovechamiento del calor. Eso es un tema en el cual empezarías a pensar, espera, si es que a lo mejor yo quiero tener un centro de datos cerca, porque teniendo un centro de datos cerca dentro de una red de calor. Esto es un reto interesante donde hay mucha gente detrás. El problema es que las cosas llevan tiempo, es decir, no es sencillo. Por eso muchas veces no se habla en los proyectos en el corto plazo, no hablas de esto por no retrasarlo. Pero si te lo planteas como un PIGA nacional no es ninguna broma. Es decir, el hecho de que, fijaros que en Noruega evidentemente está chupado. O sea, hasta yo sé intercambiar calor en Noruega porque cualquier calor que tenga está bien. Pero claro, en un país como España, en un clima mediterráneo, en un clima como el nuestro, es más complejo pero no imposible. Igual que estabas hablando antes de las generaciones de los centros de datos, de las generaciones de los centros de datos, están las generaciones de las redes de calor. ¿Os acordáis de esas pelis donde los 100 grados y tal de la red de calor? Bueno, pues de 100 grados han ido bajando de temperatura hasta el punto que hoy tenemos redes de 20-30 grados. 20-30 grados, dices, claro, pero yo para mi calefacción necesito 60 o 70. Bien, para eso tienes una bomba de calor, pero no es lo mismo subir desde 30 hasta 60 que desde 15 hasta donde sea. Es decir, ahí hay unos ahorros energéticos tremendos y es una oportunidad de hacer cosas. Sí, sí. Bueno, se nos va acabando el Joder. tiempo y la última cuestión que quería comentar la habéis introducido también, ¿no? Y por ponerla también en contexto y que nos contéis un poco cómo está el grado de la ciencia a este respecto. Sé que hay una directiva del 2023 que ya empieza un poco a pedir cuentas de cuánto consumís y cómo lo hacéis, ¿no? Pero cuando hablamos de centros de datos, pues, o cuando leemos algo sobre centros de datos, hay temas recurrentes que salen, instalaciones con un alto consumo energético e instalaciones con un alto consumo o demanda hídrica para sus procesos.
No sé cómo, Ah, cuánto hay de y verdad se en te ha esto, olvidado ¿no? Y qué estáis que haciendo. no genera empleo también, se te ha olvidado esa También y que Cristian, luego hablaremos, si no, pues no ha dado tiempo, pero explicar que queríamos. cada vez que consultas a ChatGPT, Nada, eso es. una botella de agua, mueren tres Mira, gatos hay y caen dos ángeles. un periódico, hay un periodista que le encanta meterse con los centros de datos, no le voy a dar publicidad, pero ayer en una reunión con otro colega del mismo sector y se ha vuelto a publicar, pero se ha bajado un poco. Y le digo lo de siempre, que se lo puse en un comentario en LinkedIn. Estás usando un centro de datos para hablar. Cada vez que se comunica criticando un centro de datos, está usando el centro de datos. Entonces, mala imagen, consumos de agua. El dato de Meta, por ejemplo, que en Talavera de la Reina, si mal no recuerdo, no sé si es exacto el dato, creo que el consumo de agua anual es, aparte del de los sanitarios del personal que está ahí, era el de 4 familias o 3 familias de 4 miembros cada familia. Y por ahí pasan los datos de, bueno, contad las millones de personas que pueden usar Meta al año y la cantidad de veces. Entonces, eso de consumos de agua, nosotros ahora en los diseños de ingeniería, y aquí los tres estamos totalmente paralelos, el uso de agua es un circuito cerrado interno y ya. Y luego lo Sí. que llenas para el uso de los que trabajan ahí, de las 20, 30 personas, 15 o 10. Que esas dicen, no generas empleo, no, pero metes un ICIO al ayuntamiento local de 5 o 6 millones de euros y un IBI de 1.000.000 de euros anual. Me refiero, inyección al ayuntamiento para que gaste. Si es que yo tengo para dar ahí. Pero el tema del agua es el bulo que antiguamente sí que se usaba muchísima agua. Tú eso lo has visto que antiguamente sí, pero a día de hoy Pero fíjate una cosa, o sea, eso es curioso porque eso ha venido mucho de proyectos importados a España. no de aquí. No de aquí, Eso es pero por una. importante, lo que Pero, vais a decir. claro, Decidlo porque has puesto el ejemplo de Meta, pero hablemos de los centros de datos que se hacen en España. Muy rápidamente, nosotros llegamos tarde a la carrera de los centros de datos porque llegamos después. Y eso tiene su cosa buena y su cosa mala. Eh, Primero se hacen los de la zona FLAP, los de Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París, que se hacen con criterios mucho menos sostenibles. Y nosotros hemos llegado ya con otra normativa europea muchísimo más exigente. Los centros de datos españoles son los más sostenibles ahora mismo que tenemos en Europa. Yo digo que no son de segunda generación, son de última generación. Nos penalizan las comparativas, ¿no? Cuando se nos meten en el mejunje. Bueno, pero nos viene bien porque ahora la de actualizar, que eso también lo hacemos nosotros, o sea, actualizamos los centros de datos antiguos, hacemos nuevos a día de hoy y mejoramos todo el sistema. Dublín, si mal no recuerdo, creo que han dicho que no van a meter un solo kilovatio, ni siquiera megavatio más. O sea, todo nos está llamando a nosotros, diciendo, oye, España, tenéis cables de Huelva, de Sevilla, de Sines, Portugal, en Bilbao, unos cuantos. O sea, todo atraviesa por aquí y va a ir al otro lado. O sea, somos el centro neurálgico del mundo. Lo siento, pero somos así. Bueno, sin sentirlo. ya se abrieron las rutas Se abrieron todas las atlánticas, rutas. la ruta Las de la rutas. seda O por sea, el otro nos lado. están llamando por todos lados. Llevamos muchos años nuestras empresas haciendo esto y además haciéndolo muy bien. Y el apagón se ha visto. Hemos respondido súper bien. A mí concretamente, yo tengo el caso particular de que me ha ido muy bien porque por la mañana me transfirieron la nómina y estaba. Y porque Por la tarde, entonces me dijeron... creáis que os traemos a cualquiera, ¿eh? No. Además, es que ese centro de datos lo hicimos nosotros. Pues tiene curiosidad, pero... Yo creo además, Cristian, que a todo esto se une, insisto, que estos operadores internacionales también tienen unos estándares ahora en cuanto a uso de energía limpia Sí, bueno. y demás altísimos. Entonces estamos a la vanguardia mundial en el diseño de centro de datos y en esa implantación. Has dejado una antes votando, Isidro, que quiero recuperar, que es el exceso de calor, de energía. Lo último que estamos haciendo también es, efectivamente, en ciertos proyectos, intentar recuperar esa energía, incluso cederla para otros usos que pueden ser a los vecindarios que están adjuntos. Tenemos uno que va a dar energía sobrante a un hospital. Es decir, siempre hay soluciones desde el punto de vista de la ingeniería que pueden colaborar para que estos proyectos que son de interés regional por algo o de interés general por algo, pues cumplan desde el principio todos los propósitos que se han ido definiendo. Estábamos comentando también que todo empieza desde el punto de vista técnico. Sí y no. También hay un escrito fundamental, una justificación legal de por qué el PIGA efectivamente es un proyecto, en este caso, PIGA o PAR, en el caso de Madrid, Proyecto de Alcance Regional, que tiene esa condición.
porque de verdad es un proyecto que va a aportar algo a la sociedad, ¿no? Y entonces eso empieza con una justificación desde el punto de vista legal, social, distintos parámetros, ¿no? Inversión, puestos de trabajo y demás, pero además, desde el punto de vista técnico, tenemos el reto de también hacer compatible el diseño de ingeniería y de funcionamiento con esos retornos hacia la sociedad que tenemos alrededor del centro de datos. Antes de que terminéis, que habéis dicho una cosa, pero yo soy la traductora. Cuando hablabais de por qué no consumimos agua, ¿podéis hablar de lo que es un circuito cerrado? Gracias. Yo me permite, es que, vamos a ver, o lo que es el circuito abierto, porque el circuito Bueno, cerrado también. es una tubería que recorre, intercambia calor y Recircula. vuelve, y se enfría y vuelve a hacer El agua recircula. el agua No está recircula. ingiriendo todo el rato, Eso es. como hacía antiguamente. La evaporación, eso perdonad, pero es el mecanismo del botijo. Como podéis imaginar, sabéis que el botijo se enfría porque evapora ese agua. Pues esto es igual, o sea, esto es un agua que evapora. ¿Cuál es el problema grave, gordo, gravísimo, motivo por el cual los presentes, o sea, la ingeniería española, viva la ingeniería española, no hacemos esa guarrería? ¿Por qué no la hacemos? Porque para el botijo está bien. Pero hay un problema, hay dos problemas en el centro de datos. El primer problema es uno cuando hablamos de disponibilidad. Estamos diciendo que queremos altísima disponibilidad. Evaporar agua implica un ambiente donde hace calor y es húmedo. ¿Qué pasa ahí? Bacterias, legionela. ¿Qué tienes que hacer para que no haya bacterias y legionela? Tienes que hacer tratamientos, lo cual es una guarrería importante. Pero es que además, suponte que donde tienes el centro de datos, por mala suerte, porque la vida es así de dura, de repente hay un brote de legionela. Pues te puede llegar sanidad y decirte, eso me lo cierra usted. Entre otras cosas, porque cuando tú vas a las cubiertas de cualquier instalación de ese estilo y tomas una muestra, legionela hay. Es como en tu cocina. En tu cocina hay salmonela, poquita. Por eso no pasa nada. Pero cuando sube la temperatura, la has liado. Es exactamente el mismo problema. O sea, sabéis las bacterias a partir de 25 grados, cómo empiezan a reproducirse. Bien, pues ese es un primer problema, que es de disponibilidad. Pero es que el otro problema es que en un sitio donde tú no tienes agua, cuando tú evaporas, o sea, imaginaros cuando hablamos de los campos de golf. Tú riegas un campo de golf, eso se infiltra y eso queda en el acuífero. Gastas mucha agua, es verdad, pero queda ahí. Pero cuando tú evaporas, lo estás sacando de tu área, de tu zona. Y eso es una barbaridad. Por eso estamos en contra de, no sé qué gesto hay que poner. A favor de los circuitos cerrados, que es lo que abunda en España, Exacto. en contra de lo que abunda en el Bueno, resto del mundo. abunda, diría que sería absoluto. Es absoluto. Es decir, que España es un mercado que a los españoles nos cuesta mucho creernos las cosas. Ah, Es un mercado más avanzado. Tecnológicamente son centros de datos mucho más modernos, como para no creer en ellos. ¿Cuál es la respuesta que nos estamos encontrando en el sector público? ¿Hay periodistas aquí, sí o no? Necesito saber. No creo, pero vamos. Ah, o sea, sé valiente, atrévete. Tenéis absoluta libertad para decir lo que queráis. Libertad, ¿no? Y más en este, Pues yo- y más en este lugar. O sea, Desde telecomunicaciones y digitalización nos estamos moviendo a posiciones a favor, pero transición energética, pues muchas veces te da la sensación de transicionar a Atapuerca, ¿no? Porque no, creo que eso va a cambiar. De hecho, estamos trabajando mucho porque eso cambie, y vamos a conseguir interlocutar. Mucho esfuerzo, pero lo vamos a conseguir. Pero a día de hoy son comportamientos muy estancos. No, esto es como cuando te vas a quejar. Imagínate que estás en un comercio y te vas a atención al cliente y te dicen, no, pues que soy la vendedora. No, para mí sois la administración. O sea, no me digas, ya, pues que los de transición energética, no. Que tú tienes que velar por la digitalización de este país. O sea, convence a transición energética, que además nosotros no somos unos locos, somos los principales interesados en que el crecimiento sea sostenible. No somos partidarios de calentar el sector por encima de las expectativas reales. No somos partidarios. Queremos hacer las cosas bien. Entre otras cosas, porque esta asociación representa a los operadores de verdad y a toda la cadena de valor. O sea, a empresas como las que representan mis compañeros, o sea, a todos. O sea, queremos crear negocio real, negocio sostenible y negocio que contribuya al país. Así que yo creo que, y yo me he dedicado en otra vida a crear políticas públicas,
la primera premisa es escuchar. Y en ese sentido, pues estamos mejorando, pero está lejos de ser idóneo todavía. Muy bien, no nos queda mucho tiempo. No tiene que ver con el urbanismo, pero algo queríais hablar sobre talento y formación, ¿puede ser? ¿Os interesa Bueno, a ver, comentarlo? pero No, 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 2 minutos, ¿no? es un minuto, un minuto. Vamos a ver, es que siempre se dice en este sector, como puede pasar en otros si te los cargas, pero en este sector se dice, no, es que no hay gente. O sea, vosotros imaginaros Irlanda. Irlanda fue de los primeros que empezó a desarrollar el mundo del centro de datos de una manera muy curiosa. En Irlanda llevaban los disquetes, ¿os acordáis de Windows? Que eran los disquetes de Windows. Pues a partir de los disquetes de Windows, Microsoft dijo, bueno, pues voy a empezar a desarrollar aquí. ¿Qué talento había en Irlanda? Pues ninguno. En España teníamos un incipiente sector, porque teníamos empresas importantes del IBEX y bancos y multinacionales, incluso algún colocation, donde teníamos un sector que existía. Es decir, talento existe. Existe y se está desarrollando. Nosotros, cuando digo nosotros, es que yo hablo de mi amigo Garzo, porque es Garcerán, que es mi presidente. es su presidente, vamos, y Ricardo también, 15 años dando cursos, 15 años dando cursos, formando a gente en el mundo del data center, los Y, cursos de data center. y temas eléctricos con el tema del neutro, que siguen sin Sí, bueno, saber eso mucho. son cosas muy Eso ya es eso más de friki. son fricadas ya que no. Pero es verdad, o sea, lo que quiero decir con esto es que, o sea, y cuando digo que los damos es porque hay gente que viene, es decir, las ingenierías en España, las empresas de operación en España se van formando. Luego, si alguien piensa que igual es un riesgo invertir en España porque no hay gente, yo creo que hay que decir, oye, no os asustéis, que aquí aprendemos a toda velocidad. Sí, yo creo con respecto al talento un poco, mencionabas a Ricardo también, que lo ha ido sufriendo a lo largo de los años. Yo creo que, como decía, es que todo es distinto en este sector. Es decir, desde los proyectos, la forma de hacerlos, el enfrentarse o colaborar con las instituciones, atender a los clientes, casi todo en inglés, pero con distintos intereses. Yo decía que el arquitecto ha cambiado mucho, ¿eh? Ya acabamos siendo un poco casi ya asesores de todo tipo, porque desde con quién puedes hablar y con quién no, ¿no? Pero efectivamente, nos falta un poco el que la gente entienda que, oye, igual que el sector tiene un crecimiento exponencial, necesitamos tener ese talento que se quede en España y que se apunte que se suba al barco y que se apunte también a ese crecimiento, ¿no? Ese crecimiento profesional que desde luego también va a ser exponencial. Sí. Y yo creo que efectivamente hace falta, tenemos esa necesidad, yo creo todos. Sí. Y desde Spain DC se hacen iniciativas de formación, Así en fin, es una cosa importante. O sea, Así quiero es, decir que y de hecho, siempre hablamos de carreras STEM, pero yo abogo mucho por la diversidad, ¿no? Se habla de diversidad, mujeres, hombres, tal, tal, tal. No, diversidad, también se necesitan profesionales del derecho. En este sentido, ahora que estamos hablando dentro del Colegio de Abogados, que estáis muy volcados además en la parte urbanística a nivel formación, que sepáis que el sector de futuro es este. O sea, yo os lo puedo decir porque yo misma lo elegí. O sea que creo que es un ejemplo bastante bueno de lo que va a ser el futuro de España. Igual en otro momento algún gobierno se hizo valer poniendo carteles en los que los de más edad lo recordarán, los de Mopu. ¿Se acuerdan los carteles de Mopu que estaban en las carreteras de España cuando España empezó a echar carreteras, ¿no? Y eso fue como el ejemplo del avance y de la evolución. Bueno, pues en Mopu van a ser los centros de datos. O sea, un país no puede apostar por tener una industria automovilística si no se va a tener caminos de cabras, ¿no? No podemos pelear por tener un país digital si no vamos a tener centros de datos para respaldarlos. Así que la lección es, sí, necesitamos profesionales, necesitamos talento, no somos masivos en mano de obra, es verdad, me decía el otro día, bueno, pues que esta industria automovilística que he puesto yo en mis tiempos como abogada, he llevado muchos seres de industrias automovilísticas de gente que no volvía a encontrar trabajo en la vida. No, este es un sector de futuro y desde luego de altas capacidades, de talento de verdad y de perdurabilidad. Así que yo les invito a mis compañeros, a mis colegas del colegio, que esta es una especialidad que merece la pena y que nosotros necesitamos profesionales inteligentes dispuestos a trabajar por ella. Sería mi reflexión. sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna intervención, alguna pregunta. ¿No tenemos alguna pregunta por ahí?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica San Martín, de H44 Abogados, y bueno, llevo muchos años, desde el punto de vista urbanístico, en contacto pues, con todo el tema industrial, polígonos, evolución. Y bueno, pues durante estos años he vivido cómo ha habido proyectos de polígonos que caían abajo, sobre todo por la crisis económica, y que después pues, se está intentando reconvertir. Es decir, hubo una época en lo que estaba de moda eran las mini naves o ese tipo de proyectos. Luego pues hemos pasado a las logísticas y ahora pues parece que nos llaman para los centros de datos, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con proyectos tramitados a veces pues con planes parciales aprobados, pero con proyectos de reparcelación y proyectos de urbanización no ejecutados. Hay como a medias que se les intenta dar una salida. Y cuando en los últimos tiempos nos consultan sobre qué posibilidades tienen esos proyectos urbanísticos a medias para implantar centros de datos, nos encontramos con dos problemas fundamentales. Uno es que las autorizaciones, si es que han llegado, de energía eléctrica son insuficientes para la implantación, y otro es que el suministro de agua es insuficiente para la implantación. Entonces, nos seguimos encontrando con empresas que quieren implantarse, con suelos que están ahí perdidos, olvidados y sin una solución jurídica que nos saque de ese agujero. Y bueno, pues simplemente, probablemente ninguno de nosotros tenemos la solución, ojalá la tuviéramos, pero simplemente lo dejo ahí, porque a lo mejor hay que darle una pensada entre todos o desde bueno, lobbies, grupos de presión que están más cerca del legislador, pues es un tema que se puede plantear y bueno, pues ver cómo podemos sacar esto adelante, ¿no? Porque por un lado o sea, a mí me da mucha pena proyectos que están muy parados, que no se han podido desarrollar, que las cosas han cambiado, que tal, pero que tienen ya un trabajo hecho que se puede aprovechar. Sí. Y lo vemos que como que estamos todos bloqueados, no sabemos por dónde tirar para sacar proyectos. A ver, porque no todos los sitios son aptos para poner un centro de datos, esa es la realidad. Yo tengo mi LinkedIn petados de ofertas de yo tengo no sé qué, no sé cuánto. Eso es bastante típico, me voy a meter aquí porque es que es muy típico que me llaman, me dicen, no, mira, mi primo tiene un terreno en no sé dónde, tal, no sé qué, y yo tengo 100 millones de euros, digo, bueno, haz 10 millones de euros el megavatio IT, que no total, que hay que meter más cosas. Entonces, polígono industrial, temas de recuperar. Lo primero, potencia y fibra. España tiene una capilaridad de fibra espectacular, porque en su día, cuando se hizo toda la instalación de fibra, se hizo a todo trapo y se hizo muy bien hecho. Entonces, tenemos una... Y si no ha llegado a un sitio, está a 2 años de llegar, o 3. Pero si no tiras red, menos de 15 kilómetros, te quitas permisos, que son 15 kilómetros, ¿eh? Entonces, eso y que es la fibra, que es la conectividad y la potencia. Si no hay potencia, no tienes con qué arrancar el motor. Y a grupos electrógenos no te aconsejo vivir porque te sale bastante más caro que a la red. Si es que la red es lo más barato, o sea, por eso te lo digo, a día de hoy. Entonces, esos planes, sí es verdad que nos han confundido muchas veces con sectores de plataformas logísticas. Por fuera, en algunas ocasiones puede parecer lo mismo. El interior cambia mucho, porque la plataforma logística, el 100% es lo que ves y menos del 30% es un data center, es lo que puedes ver de coste. Entonces, todos esos planes de reconvertir zonas, y al final va a haber que llegar a un punto o a otro, se van a necesitar en un punto o en otro. Hemos hablado de los EDS, que son los pequeñitos, que en su día serían enormes, 2, 3 megavatios, 4, 5. Y luego ya hay empresas, está en la asociación, que no sé si puedo decir el nombre o no, pero bueno, sí, pues mira, Nacho Velilla de Templus, que ha hecho lo ha hecho de otro modo y se ha implantado en X sitios y lo ha hecho súper bien. Y cuenta lo que ha hecho en Barcelona con el exceso de calor. Bueno, lo ha recuperado. O sea, Nacho ahí es un visionario y lo ha hecho muy bien. Luego, por ejemplo, hay gente que va a contracorriente, pero dentro de la asociación
hay diferentes tipos de empresas, un Colliers, un CBRE, que te guían muy bien en esos primeros pasos, nuestras ingenierías, más las que no están aquí, que llevamos muchos años. Es que, vamos, mi presidente Garzo, Isidro y Ricardo son amigos de antes del data center. O sea, me refiero, parece que yo estaba en el colegio, con eso lo digo todo. Yo, desde el punto de vista de, comentas, pues efectivamente, o sea, a ver, yo desde el punto de vista del uso no le veo demasiado problema, ¿vale? Supongo que todos los compañeros aquí coincidimos en que es algo a caballo entre una infraestructura y una actividad económica, de tal manera que en un polígono de uso industrial estamos cansados de ver de industrias llamadas limpias o más tecnológicas, no debería haber ningún problema en adaptar el uso para poder implantar una infraestructura de este tipo. Pero el problema ya te lo han trasladado. O sea, el problema es el que probablemente requiera un dimensionamiento de determinadas redes. Llevar a Fundamentalmente desde gente el allí a punto de vista trabajar. eléctrico. No, pero es el polígono, o sea, desde el punto de vista de la urbanización, donde podemos tener un problema que es en suelos no urbanizables o en implantaciones grandes, que no en suelos urbanos, más o menos urbanizados, pero urbanizados, el problema fundamentalmente es el del dimensionamiento, sobre el necesario dimensionamiento adicional de las redes. Y ahí pues tenemos un problema que ya sabemos que lo tenemos también, y son los requerimientos y los tiempos que también las propias compañías distribuidoras Sí. y suministradoras, Y la demanda. llámese Agua Canal Isabel II o llámese Iberdrola, Unión Fenosa o la distribuidora de cada lugar, pues aprovechan también para que realmente pues eso probablemente se dimensione mucho más de lo que probablemente se necesite. También entiendo que en previsión de que luego vengan nuevos requerimientos y nuevas demandas, ¿no? Yo te diría, Luego Carlos, vendrá la, Iberdrola ¿cómo se llama? está asociada. La computación esta cuántica y Eso ya- necesitaréis más megas todavía, ¿no? Entonces, pero te bueno, yo me diría imagino que será cuestión de números. Es decir, si al proyecto le interesa asumir ese redimensionamiento, Exacto. esa implantación de la subestación y tal, yo creo que el principal problema no será tanto desde el punto de vista económico como La otra vez, certidumbre. lo siento, el tiempo. Sí, la Otra certeza. vez lo siento, el tiempo Tener la certeza en de la cuándo vas a tramitación. tener las acometidas. Sí. Eso es. En un proyecto de ese coste, el tema de asumir cambios o modificaciones en las acometidas eléctricas, saneamiento, agua, al final no es un coste importante. Puede llegar a serlo y tenemos algún proyecto en el que nos Sí. han pedido tirar kilómetros y kilómetros de electricidad y eso sí, ¿vale? Pero lo normal en un polígono consolidado es que pueda ser un coste relativamente asumible. El tema de tener la certidumbre de los plazos, de aprobaciones de las distintas operadoras y demás, es lo que puede llegar a llevar a que los proyectos no salgan adelante. Mira, como ya vamos a terminar, te digo, cuando vas fuera, a nivel internacional, te dicen time, rule of law. Ya está. Seguridad jurídica, porque todo lo demás lo tenemos. O sea, tenemos espacio. El espacio que te da escalabilidad. Tenemos energía sostenible en un momento donde está faltando energía a todas partes. Tenemos un entorno, no estamos en cualquier sitio, no estamos en China, no estamos estamos en Europa. Con lo cual, ya la normativa te pide que los datos estén dentro de Europa. Si quieren operar, las tienen que tener aquí. Tenemos una red de fibra inigualable. También por cosas como que cambiar la ley de propiedad horizontal para que se pudiese poner sin la mayoría de vecinos, por un montón de cosas. Sí. Pero es verdad, o sea, todo eso lo tenemos. Si hubiese además un acompañamiento por parte de las administraciones públicas, esas dos variables que se quedan perdidas, que son lo que os he dicho, tiempo y de seguridad jurídica, seríamos perfectos y además estaríamos en disposición de hacer aquello que queremos hacer como sector, que no es tratar de sacar adelante cosas, ¿no? Sino elegir los proyectos que nos interesan, que es lo que le favorecería a España. Bueno, pues ya estamos en 1 hora y media, así es que vamos a concluir. Begoña, Isidro, Cristian, Fernando, muchísimas gracias. Nos habéis ilustrado y nos habéis hecho entender un poquito más el mundo del fenómeno de los centros de datos. Y bueno, pues hemos concluido. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Gracias. Muchas Y hasta gracias por otra. la invitación. Gracias. Hasta luego.